Mariana Zubik volvió a sacudir el juicio más explosivo del país. Y esta vez no vino a hablar de un caso aislado. Denunció una estructura completa, una verdadera matriz de saqueo, que según ella se llevó puesta al Estado argentino durante años. Y una de sus frases dejó a todos con la misma pregunta en la cabeza. ¿El 20% era solo la punta del iceberg? Entiendo que la causa Cuadernos, yo no solo soy testigo, soy denunciante. Y también me considero, aun cuando así no lo sienta, víctima de lo que fue para nosotros la corrupción macrocriminal más grande de la historia argentina. Cuadernos en realidad viene a contar cosas que nosotros denunciamos anteriormente, no en sí los cuadernos escritos por este chofer, sino todo lo que significó esta matriz, esta asociación ilícita que colonizó el Estado argentino, que saqueó el Estado argentino y que trasladó lo que nosotros entendemos el laboratorio de esta matriz de corrupción kirchnerista de Santa Cruz a nivel nacional. Expliqué la destrucción institucional, cultural de la provincia de Santa Cruz, que significó, mediante sucesivas reformas de la Constitución, un avasallamiento absoluto, donde no había independencia de los poderes, no había representación de las minorías. El Poder Judicial fue cooptado en su absoluta totalidad. Hay casos emblemáticos que hemos conversado muchas veces, como por ejemplo el caso Sosa, ¿no? Que fue aquel abogado... Procurador. La Corte ordena reponer y al kirchnerismo no le importa mucho lo que diga la Corte. Eso fue un caso emblemático, pero el tema fue cómo fueron diezmando al Poder Judicial, modificando el Tribunal Superior de Justicia de 3 a 5 miembros, colocando allí acólitos y esbirros del poder. Labaña habló del 20% de la obra pública de sobreprecios. ¿Te suena 20%? ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? ¿Lo Eso escuchaste? Fue lo que fue comprobado en realidad por un informe del Banco Mundial. Fue mucho más. Cuando nosotros hablamos de una asociación ilícita no estamos hablando de hechos puntuales de empresas particulares en un tiempo acotado. Estamos hablando en realidad, cuando hablamos de una asociación ilícita, de gran parte de esas empresas que en su momento fueron proveedoras del Estado o ganaron algún tipo de licitaciones, llámese en la obra pública o en otras, porque la denuncia de asociación ilícita configuraba también todo lo que tenía que ver con la energía, por ejemplo, ¿no? Esas causas luego se desmembraron. Entonces, para nosotros poder hacer un raconto, ¿no? O una estimación dineraria, tenemos que tratar de unir las causas conexas, es decir, lo que luego se denominó vialidad, lo que luego se denominó Otesur y los sauces, lo que se está denominando cuadernos, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos impide de alguna manera poder tener un número. Vos hablabas del 20%, pero cuando revisás la causa, claro, cuando revisás la causa, empezás a notar que en las anteriores declaraciones de los arrepentidos en esta causa, hablamos de los empresarios, estaban hablando de cifras mucho mayores. Y que además, como nosotros denunciamos muchas veces, hubo como una especie de desmadre. Según relató Mariana Zubik, existía toda una red de mecanismos para trasladar y acumular dinero que, según múltiples testimonios incorporados a la causa, funcionó durante años de manera sistemática. Y ahí surge la pregunta más incómoda: si tantas personas afirmaron haber visto parte de ese engranaje, ¿por qué todavía hay tantas dudas sobre la dimensión real de lo que ocurrió? Porque a medida que avanza el juicio siguen apareciendo nuevas piezas, y algunas de ellas reviven historias que muchos creían enterradas. Lo que nosotros planteamos fue que no solamente con esto que fue denominado y es denominado la causa Cuadernos, sino que los recaudadores y acopiadores del dinero eran exactamente los mismos en otro tipo de hechos de corrupción. Llámese Daniel Muñoz. Néstor Kirchner tenía contadas y sobradas, con una obsesión, se diría patológica, el dinero que se recaudaba. Por eso él llevaba cuadernos. Esos cuadernos que tenía en su poder Daniel Muñoz y que luego de la muerte de Néstor Kirchner salen a buscarlos y que entendía Daniel Muñoz que eso era su llave de negociación respecto al dinero que había robado. ¿Negociación con quién? Con Cristina Kirchner. ¿Cómo era esa negociación entre Daniel Muñoz y Cristina? ¿Y cómo sabés vos cómo era?
Bueno, como relaté hoy, en Santa Cruz éramos muy pocos, todo se sabía. El mecanismo de logística de esto, esto fue realmente sideral. Cuando nosotros hablamos que se trasladaban en los aviones de la Presidencia de la Nación, todos los viernes, desde el 2003 al 2015, a la provincia de Santa Cruz, valijas y valijas de dinero. Que esas valijas iban a las manos de Daniel Muñoz y Raúl Copetti, o Sosa, otro secretario. Eran las 3 personas únicas autorizadas a bajar esas valijas de los aviones presidenciales. Esto fue luego, como lo declaré hoy también, ratificado por el piloto de la Presidencia de la Nación, de apellido Velázquez, el potro, no me acuerdo el nombre. El volumen era sideral, que permitió no solo el enriquecimiento de los secretarios, ¿no?, sino el exponencial enriquecimiento de quien fue, y es comprobado, su testaferro como Lázaro Báez. ¿Y para qué la llevaban al sur? ¿Qué hacían con el efectivo en el sur? Acopiarlo, lo guardaban. Hubieron distintos domicilios, nosotros aportamos esa información a la justicia, que llegó muy tarde y hizo algún tipo de pantomima al respecto. Las excavaciones famosas. Escandalosas. ¿Por qué decís escandalosas? Porque no era ese el lugar. ¿Pero lo hicieron a propósito mal? No lo sé, desconozco las razones. Vos tenías por un lado lo que se acopiaba en los aviones presidenciales y por otro lado lo que llevaba Lázaro Báez en sus aviones particulares. Mariana, hoy, el testimonio tuyo y el del exministro Lavagna volvieron a traer la atención sobre lo que es por hoy el juicio por corrupción más importante, más grande de la historia argentina. Como vos decís, es un eslabón de una cadena. ¿Vos creés, por lo que viste y por lo que estás siguiendo el proceso, que eso va a quedar reflejado en el proceso del juicio oral y eventualmente en una sentencia? Yo intenté, tomé la palabra al final de la audiencia, de mi testimonio, intentando expresar una reflexión. Me dejó el presidente, pero luego saltaron los que estaban desaparecidos para frenarme. E intenté expresar que lo que vi durante este tiempo que se lleva adelante el juicio es un tratamiento de los testigos donde vivieron hostigamiento, una exposición y cuestionamientos que difícilmente se correspondan con el rol que están llamados a cumplir. Yo quería decirles ahí, además, que es importante preservar, custodiar y proteger a los testigos, pero además alentarlos a colaborar. Porque el mensaje que están dando con este juicio es realmente preocupante a la sociedad. Es una coordinación de un pelotón de fusilamiento que está atacando a los testigos como si fuesen los acusados. Entonces, si vos le decís o le querés transmitir qué es lo que pasó, declaraciones de Ubeira que salieron en los medios de comunicación donde decía que ahora iban a recuperar la épica que no tuvieron en Vialidad y que iban a romper como a los ladrillos testigo por testigo, ¿no? Esa es la intención. ¿Por qué? Porque claramente esta causa tiene una carga probatoria que nunca vi en ninguna otra. Yo fui testigo en la causa de Vialidad. Estuve declarando más de 6 horas en esa causa, también como denunciante de esa causa. Pero lo que sucede en esta causa, cuando te hablo de una matriz macro criminal, te estoy hablando de la pata privada, la pata del Estado, del gobierno, llámese provincial, municipal y nacional, y los ejecutores criminales, ¿no es cierto?, incluidos los organismos de control. Porque cuando hablamos de una corrupción macrocriminal, estamos hablando de un sector, y lo voy a decir de esta manera, de ladrones, que colonizó el Estado argentino en su totalidad. Es decir, los organismos de control que tenían que estar velando por el dinero de los argentinos eran cómplices. Bien. Exactamente. Mariana, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Realmente te quiero agradecer. No. Gracias. Lo que acabamos de escuchar no es una denuncia más, es un testimonio que vuelve a abrir uno de los capítulos más oscuros y polémicos de la historia argentina reciente. Y la pregunta que queda flotando es directa. ¿Crees que este juicio va a llegar hasta el fondo y mostrar toda la verdad?
¿O todavía hay piezas que nadie se anima a poner sobre la mesa? Te leo en los comentarios. Quiero saber qué pensás realmente. Si llegaste hasta acá, deja tu opinión abajo. Este debate recién está comenzando y cada nueva declaración suma más tensión a una causa que no para de generar polémica.